Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dios le bendiga a mi hermano. Vamos a tener hoy una buena reflexión de algo que seguramente hemos escuchado. Yo he predicado de esta palabra y sinceramente es un tiempo donde tenemos que estar atentos a todas las cosas que se suceden, porque están usando los medios para bien. Todo lo que es las páginas de internet, de Facebook y de otras cosas, ¿no? Pero tenemos que saber bien qué escuchamos y a quién escuchamos. Entonces, tenemos que entender que la palabra nos enseña, ¿sí? Primero vamos a hacer una oración para comenzar este culto, ¿sí? Amén. Señor, queremos darte gracias porque podemos estar charlando, hablando, buscando de tu rostro, Señor, a través de estos medios. Bendice a las personas que están escuchando, Señor, que están viendo, que podamos entender hoy tu palabra y ser avisados, Señor, como siempre, por medio de ella. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté entrando en las casas, en las mentes y en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a leer, busqué ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a estar leyendo a partir de ahí, pero vamos a leer el versículo 16. Yo se lo voy a leer en otra versión, después vuelvo a la versión común que usted conoce. Y se refiere a la palabra, porque hay muchas personas que son nuevas y nos confrontan y dicen, sí, pero la Biblia la escribieron personas. Y esas personas tuvieron una mentalidad propia y un montón de cosas. Claro que sí, que tuvieron una mentalidad propia, pero fueron inspiradas. Vamos a leer, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y en el 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esto es lo que realmente yo quiero comentarles ahora. La palabra de Dios siempre nos enseña, nos advierte, nos aconseja cuál es la forma en la que nosotros tenemos que proceder con prudencia. Y nos advierte de las personas y de los tiempos, para no tratar de imitar lo malo de ellas. Vamos a leer ahí los primeros versículos de 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer hasta el 9. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y ahí empieza a describir, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Llames y Llambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Acá nos da la palabra un montón de advertencias que nosotros debemos tener.
la primera parte dice, también debes saber esto. Es decir, como que le está dando una advertencia, un consejo. Ten en cuenta esto, Timoteo. Dice que van a ser días peligrosos. Y acá yo puse, ¿no? Sinónimos. Salvajes, dolorosos, duros, dañinos. Pero usted fíjese que lo primero que acá nombra es esto. Dice, amadores de sí mismos y de su dinero. Este es el mal de este siglo. No el siglo mismo, como dijimos el otro día, sino el amor que se le pone fuera de Dios y el amor al dinero. Estas personas, una vez que hacen fortuna, se olvidan de Dios, se convierten en vanagloriosos. Sus características son, yo puse 2 o 3 puntos nada más, y quiero que usted la pueda entender, para que usted pueda el día de mañana identificar quién se pone a su lado. Malagradecidos, personas que uno, por amor a Dios y por amor al ser humano, le hace favores o de amor, como dicen los muchachos, de onda, ponemos todo lo mejor. Pero son mal agradecidos, nunca agradecen bien lo que nosotros hacemos, siempre están desconformes, como si uno tuviera la obligación de estar bajo sus peticiones. Calumniadores a otros. Usted fíjese, ¿no?, que se juntan muchos, tanto hombres y mujeres, a calumniar, a hablar mal de los otros, divulgando el defecto de la otra persona y empezar a juntarse a hablar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no han confabulado para hablar mal de otros. Dice, traidores a sus amigos. Claro, a este que le dio una mano, a este que trató de ayudarlo, el que quizás tanto tiempo estuvo al lado de él, dándole consejos, terminan siendo traicionados. Actúan como religiosos, dice. Actúan. Los fariseos, los escribas, ¿se acuerdan? Bueno, estas personas son iguales. Le hacen comentarios bíblicos. Mire, yo veo en el Facebook que ponen un montón de cosas bíblicas y después aparecen un montón de cosas del mundo, música del mundo, palabras que no conllevan a las cosas de Dios, pero ponen cosas bíblicas. ¿El tema cuál es? Estos tienen apariencia religiosa, nada más. Nosotros tenemos que observar estas personas. Si podemos instruirlas, encaminarlas, bárbaras, pero se han puesto amadores de sí mismos. No ven más allá que ellos. Ellos son los mejores, los que no se les puede discutir la palabra, los que toman la palabra y la interpretan como ellos quieren. Y se hacen maestros de la palabra, pero ¿qué tipo de maestro? Bueno, las personas que no están en constante lectura de la palabra y asiduos, pueden ser engañados por esto. Yo puse, estos son los que están haciendo malos tiempos, son malos hombres, maldicientes. No es que le echan una maldición, sino que hablan mal de las personas, de los otros. Timoteo es advertido a apartarse de ello. Acá dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Yo anoté acá, Timoteo es advertido de apartarse de estos, tratar de evitarlos, alejarse de esta clase de personas. Y usted me dirá, pastor, pero nosotros no tenemos que tener misericordia. Sí, claro que sí, pero también Dios nos dio algo muy importante, que es el discernimiento con quien yo me debo juntar. Si la persona no entra en razones y no quiere escucharlo o realmente lo confronta siempre y es siempre una persona de pleito,
que no quiero entender las cosas de bien, nosotros no somos del mundo, somos del reino de Dios. Sí que tenemos la misericordia y la paciencia para instruirlos, pero cuando ellos no quieren o no les gusta, bueno, no son de buen testimonio. Y yo no me puedo juntar con ese tipo de personas. Pero a veces nosotros queremos tener afinidad con el mundo, ¿no? Pero no está bien. La afinidad la tenemos que tener con Dios y con sus hijos. Y aquellos que están en el mundo, tener la empatía, llegarse a ellos y ganarlos para Cristo. Pero los que aceptan, no los que están en contra, no los que transgiversan la palabra de Dios. Dice muy claro, a estos evita. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Léalo ahí en capítulo 3, versículo 5. Y dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, y la arrastran a diversas cosas. Estas personas se aprovechan de las debilidades de las mujeres. A veces su apariencia religiosa hace que las mujeres se le alleguen, y ellos usan esta apariencia para abusarse de las personas que están débiles, tanto sean mujeres como hombres. Y las llevan cautiva, dice la palabra. Y estas mujeres, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué están aprendiendo? ¿La palabra de Dios? ¿Están aprendiendo la Biblia? ¿Están buscando de eso? No, siempre están aprendiendo. Van de religión en religión, van de secta en secta. Entonces no pueden aprender la verdad, porque no les interesa. Son personas que quieren tener conocimiento de diversas cosas y hacen su propia religión. Y después quieren estar hablando con usted para debatir lo que ellos piensan, no lo que piensa la palabra de Dios. Entonces a estos son los que tenemos que evitar, a este tipo de personas. Y después el versículo 10, vamos a empezar a leer hasta el 15. Mire lo que dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que estuve y se me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, lo que estábamos hablando antes, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí. Quiero comentarles lo que yo anoté acá. Pablo acá le resalta de vuelta estos significativos, pero tú, esto hágase lo propio, pero vos, pero tú. Timoteo conocía bien lo que era la vida de Pablo, por haber estado cerca de él, y la enseñanza de su familia que tuvo él en las Escrituras. Le dice, aquellas palabras que te han llevado por la fe en Jesucristo a la salvación. Y no hay mejor maestro de que dé un buen testimonio. Por eso le dijo, tú sabes de lo que te he enseñado. Y Timoteo sabía quién era Pablo. Una persona fiel a la palabra de Dios y una persona fiel a Jesucristo, a su Señor. Había dado todo. Entonces le remarcaba, no te olvides de esto, pero tú no te olvides de esto. No te desvíes. Más allá que vengan personas queriendo tener diferentes pensamientos que quieren quebrantar, tú acuérdate de lo que has aprendido de la juventud y de lo que has aprendido de mí. Le había dejado un buen legado Pablo a Timoteo. Pero como era joven, le recalcaba, le remarcaba. Tú sigue esto, Timoteo, no te vas a desviar, seguí firme en esto. Bueno, esto es lo que nosotros debemos hacer, mi hermano, mi amigo.
estar conociendo la palabra, instruirnos en la palabra, que nadie nos venga a confundir, que no vengan como esa persona de doble ánimo que es llevado de un lado para otro, que hoy están con Cristo, mañana están en un templo umbandista, que después se van con los testigos de Jehová, no entienden nada, quieren ser religiosos, pero nosotros que tenemos la verdad y que es revelada a nuestro corazón, a nuestra vida, por intermedio del Espíritu Santo, debemos tener firmeza en lo que nosotros leemos y aprendemos y de aquellos que nos dan testimonio de la verdad. ¿Usted a quién está siguiendo? A veces seguimos a aquellos que nos parecen buenas personas, aunque sean del mundo, y nos hacemos cómplices. Y a veces nos ponen maestros al lado que dan buen testimonio de la palabra y su vida, y es como que no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque perfilamos más para el mundo que para las cosas de Dios. Algunos te dicen, sí, vos tenés pensamientos arcaicos, vos todavía no te ayornaste a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios permanece para siempre. En todas las modas que hubo sigue permaneciendo y permanecerá. Porque la palabra, como decíamos, es viva y es eficaz. Entonces usted tiene que arriesgarse a la palabra, usted tiene que conocer la palabra para no ser engañado, para enseñar la palabra. Ahora lo vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo a Timoteo. Versículo 14 dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Sigue, sabiendo de quién has aprendido. Y lo que yo le contaba antes, desde la niñez había estado Pablo aprendiendo al lado de su familia, pero también de Pablo, fue instruido. Ahora vamos a leer esto, que es, creo que el versículo clave de lo que quiero enseñarle, cuando le vienen a discutir por la palabra. Nosotros nos vamos a discutir, nosotros vamos a declarar la verdad. 16, yo la tengo subrayada. Es lo mismo que leímos al principio de esta prédica, pero ahora la vamos a leer en la versión Reina Varela. Toda la escritura, no parte de la escritura, es inspirada por Dios. Y ahora da los beneficios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y yo le quiero leer algo que tengo anotado acá. La palabra de Dios, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas, está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, en su totalidad y en cada una de sus partes. Este texto da testimonio de ello y describe el significado real de esta inspiración, aliento de vida. Es la palabra del Espíritu Santo, traducido por inspiración de Dios. Literalmente significa aliento divino. Describe la fuente de donde procede toda la Biblia. Esto es, toda la Escritura, como algo que trasciende la inspiración humana. La Biblia no es un producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, se explica esta verdad y se agrega que nada del semejante de las Escrituras nace de una opinión privada o particular del escritor, y que cada escritor que participó en la producción de las Sagradas Escrituras fue movido por el Espíritu Santo. Esto, sin embargo, no significa que los escritores fueran utilizados por Dios para escribir como autómatas, sin su participación consciente. Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y de la sensibilidad que ha dado a sus criaturas. Dice, mantente alerta y abierto y advertido en todos los casos en que ciertos individuos reclaman escribir automáticamente cualquier cosa en cualquier tiempo, por cuanto el Espíritu Santo nunca funciona de esa manera. En Corintios, 1 Corintios 2, 10, 13, se abunda en torno a este proceso mediante el cual fue dispensada la revelación del Espíritu Santo. El versículo 13 dice que aún las palabras que se usaron en la redacción bíblica
no son tan solo las ideas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, quien movió a los autores respectivos a escribir, acomodando lo espiritual a lo espiritual y acomodando las palabras espirituales a ideas espirituales. Este punto de vista bíblico sobre el origen de la Biblia se conoce como inspiración verbal plenaria de las Escrituras, lo cual significa que cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto nosotros los cristianos lo debemos saber de memoria, porque lo primero que viene el incrédulo a decirle, la Biblia fue escrita por hombres. Claro, ellos no saben que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos piensan que la Biblia es un libro más religioso, como tantos hay. La Biblia no es un comentario bíblico, ni un libro literal. La Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas religiones que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, no contiene, sino que la palabra es la palabra de Dios. Y esto tenemos que aprenderlo y saberlo bien, para que no seamos amonestados, no seamos que nos quieran venir a apurar en una palabra, ¿no? Diciendo cosas que no son. Mire, muchos ponen en la palabra de Dios cosas que no dice. Ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde está escrito eso? Pero todos se lo dicen, ¿eh? Ahora dígame dónde está en la palabra de Dios, ayúdate que te ayudaré. No, no está. Y ponen un montón de cosas en la Biblia que transgiversan la palabra. Y muchos ponen versículos bíblicos y le dicen un texto fuera del contexto bíblico. Nosotros debemos saber todo lo que es el contexto bíblico de ese texto para poder ordenar y saber el significado. Por eso yo, mi amigo, mi hermano, yo hoy quería enseñarle esto, recordarle esto. Lo importante que vienen tiempos peligrosos, más ahora, cuando estamos en este tiempo encerrados en las casas, que hay muchos que se ve que no tienen nada que hacer y hacen fábulas, inventan y la mandan por internet, la mandan por la página de Facebook, y muchos que no sabemos o que no saben, compran eso. Bueno, estamos nosotros para eso, para contrarrestar con lo que aprendimos y enseñar la buena palabra. ¿Por qué? Porque esto va a ser demandado. Acá Pablo le exige a Timoteo. Mire lo que dice el capítulo 4. Te encarezco, mire cómo empieza, ¿eh? Te encarezco delante de Dios y del Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Acá no le dice, bueno, mirá, es lo que yo te digo, y hacelo por mí. No. Él le dice, te encarezco delante de Dios, en la misma presencia de Dios donde estoy, y del Señor Jesucristo. Y ahí le dice quién es Jesucristo, para que le quede bien claro por si tenía alguna duda. Que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Y acá le resalta esto. Y esto, mi hermano, mi amigo, mi hermana, es lo que Dios quiere de nosotros. Escuche, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? En los días malos y en los días buenos, pero siempre estar en la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo había escrito algo. Pablo destaca la urgencia de la exhortación a Timoteo. Timoteo debe de predicar la palabra en condiciones favorables y desfavorables. Tenemos que consagrarnos como siervos del Señor, estar siempre preparados en cada ocasión para proclamar e instruir pacientemente a aquellos que no entienden y no aceptan la palabra de Dios. Con paciencia, con humildad, no crecer más que los demás, dejarnos llevar por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Él es el que convence y la palabra en sí convence, pero debemos hacerlo. Con urgencia Pablo le dice esto a Timoteo. Y después sigue diciendo, porque vendrá tiempo.
Y estos son los tiempos. Cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no querrán aprender, cuando no querrán escuchar, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros que hacen su propia Biblia, su propio relato y que quieren confundir con esto. Esto es lo que dice acá en el versículo 8, ¿no? De Llames y Llambres, que eran magos, que querían hacer lo que hace Moisés, pero lo imitaban. Estos quieren imitar a los maestros cristianos, a los creyentes. Bueno, van a ser falsos. Y van a tener tanta capacidad de mentira de parte del enemigo que muchos de los que están flojos en la fe van a querer aprender de ellos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, no a la palabra de Dios. Porque si fuese la palabra de Dios, algo nos quedará, pero van a empezar a poner fábulas para atrapar a las personas. Nosotros tenemos que tener la convicción de que nadie sea engañado. Por eso debemos estudiar la palabra. Por eso tenemos que darle tiempo, discernir la palabra. No solamente leer, dice redarguir, escudriñar la Escritura. No se quede solamente con lo que le dice su líder, su pastor, su maestro. Usted vaya a la mañana, lea la Biblia, deje que el Espíritu Santo empiece a enseñarle. Usted no sabe qué lindo que es cuando usted tiene esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y usted empieza a entender la palabra de Dios. Y termina diciendo, pero tú, sé sobrio en todo. Fíjese que tanto en Timoteo como Tito, lo primero que dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, autoridad. Dice que tiene que ser sobrio. La persona cristiana tiene que ser sobria. Dice, soporta las aflicciones a sobra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo quiero decirle lo que yo anoté acá. No decaigamos más allá de encontrar oposición, que la vamos a encontrar. Continuemos manteniendo firmes, siendo fieles a lo que nos han encomendado. Acuérdese del mandamiento ir y predicar la palabra. Nos habla a nosotros, iglesia, a usted y a mí, y en estos tiempos más que nunca. Y para terminar, quiero leerle ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Para usted y para mí. Conocido, hace poquito lo prediqué. Esfuérzate para poder presentarse delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Un buen obrero, no cualquier obrero. Dice la palabra ahí en la Reina Valera, un obrero aprobado. Y para poder tener un montón de adjetivos buenos de parte de Dios a nosotros, lo primero que tenemos que ser aprobado por Dios. Está bien que su pastor, que su líder lo apruebe, pero primeramente tenemos que ser aprobados por Dios. En este tiempo usted y yo debemos tener paciencia con los que se oponen para poder ganarlos. Pero acuérdese que nos advirtió Pablo y le advirtió a Timoteo, fíjate de estas personas. Y se acuerda que empezó a decir vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y yo había puesto a aquellos que traicionan a los amigos, a los que hablan mal, a los que maldicen, que hablan mal de los demás, a aquellos que hablan mucho del defecto de la otra persona para querer humillarlos. Bueno, esa gente, si no quiere cambiar, en un tiempo usted tiene que discernir de evitarlos. ¿Yo qué le puse acá? Le puse algo, se lo voy a leer de vuelta.
malagradecidos, calumniadores a otros, divulgadores de defectos de los demás, traidores a sus amigos. Estos son los que están haciendo malos tiempos y hombres malos. Timoteo es advertido. Mi amigo, hoy también Dios nos advierte. Dios nos advierte que tengamos cuidado. Que nos cuidemos nosotros, pero que también cuidemos de aquellos que están a nuestro lado, que no sean engañados. Bueno, hasta aquí le quise estar charlando un ratito y decirle lo que sentí en mi corazón, lo que Dios me decía. Daniel, yo quiero avisarte. Vienen tiempos y hombres peligrosos, más en estos momentos. Y esto es lo que le quiero dejar a usted. Que no sea engañado por nadie y que no deje que los demás sean engañados, porque usted tiene la verdad. No se quede con la verdad para usted. Usted fue llamado para predicar el Evangelio. Y decía ahí a Timoteo, y hacer obras de evangelista. Ganar al mundo para Cristo. Muy bien, mi amigo, mi hermano, mi hermana, gracias por dejarme entrar en su casa. Que le haya sido de bendición esta palabra y que la pueda ejecutar. Acuérdese, Dios no dio discernimientos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu palabra que nos exhorta, nos corrige, nos instruye. Gracias porque siempre nos estás aconsejando de la manera que nosotros tenemos que vivir, de las formas que tenemos que actuar. Y gracias porque, Señor, podemos aprender de ella para que, así como le dijo Pablo a Timoteo, por la fe en Jesucristo y el conocimiento de la palabra, hallarás salvación. Señor, que esta salvación que nosotros tenemos por haber conocido tu persona y tu palabra, poderla llevar a muchos que no la conocen, Señor. Que no nos quedemos sentados esperando que otro vaya, sino que inquiétanos a nosotros, Espíritu Santo de Dios, para poder estar hablando con denuedo, en buena forma, con paciencia, con sabiduría del cielo, tu palabra. Señor, que cuando vayamos a hablar solamente seamos voceros de lo que tú quieres decir. Gracias te damos, Señor, por habernos escogido, por habernos llamado. Gracias, Señor, te queremos servir con responsabilidad, con compromiso y con firmeza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, mi amigo, que Dios le bendiga. Acuérdese que vienen tiempos difíciles y personas peligrosas. Estemos atentos. La palabra nos ha llamado a una reflexión. Que Dios le bendiga.